¿Cómo les va a todos? Buenos Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días, vamos a esperar un minuto hasta que se vayan conectando. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. buenos días, profe. Buenos días, no se olviden poner presente en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, student. Vamos a esperar un ratito ya. Buenos días, profe. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, vamos esperando que se conecten mientras pongan presente en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Buenos días, profe. ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí lo interesante es que la comunidad está participando en esta, y es algo que les interesa a los niños, porque los niños se sienten motivados, felices por este trabajo, porque además el grupo del papá que está también ahí participando, y luego el que pueden ellos pensar que también. Luego esto se van y se lo presentan a los comuneros que están proporcionando esta. Ya vamos esperando. Bueno, tengo 14 personas, creo que ya puedo comenzar. El resto que vaya ingresando va poniendo presente en el grupo. Déjenme ver si está alguien que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya, no la veo conectada, pero bueno. Continuamos. Déjenme compartir, señores estudiantes, lo que vamos a ver el día de hoy. Otro elemento importante que durante esta pandemia se está validando es un líder de la comunidad, un representante de la comunidad que los... Ya. ¿Me confirman si se ve mi diapositiva? Sí, se ve, profe. Ya, ok. Sí, profe. Okay, student. Welcome to the class number 6 or week number 6, activity number 5. Bienvenidos a la semana número 6, la actividad número 5. In this class, we will study the simple past. Okay, en esta clase vamos a aprender sobre pasado simple todavía, ¿sí? But in this part, we are going to study about the irregular verbs, ¿ok? Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los verbos irregulares. La semana pasada estuvimos viendo el pasado simple, pero con verbos regulares. En esta ocasión vamos a ver los verbos irregulares, ¿ok? Ya van a ustedes a saber qué es lo que les estoy diciendo. Ok. Students able to talk about activities in the affirmative with irregular verbs, ¿ok? Los estudiantes serán capaces de trabajar o hablar sobre actividades afirmativas en el pasado simple con los verbos irregulares, ¿ok? Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. What is the simple past? Ya sabemos que el pasado simple son actividades que se terminaron en el pasado y ya no continúan en la actualidad. Teníamos algunos ejemplos. I played soccer in the stadium last week. She cooked the dinner yesterday. They cried in the school last night. Entonces hacíamos mención que estas oraciones estaban en pasado simple porque a los verbos les aumentábamos ed. ¿Sí ven? O en algunas ocasiones ied. Para ello teníamos que aprender acerca de los verbos regulares. A los verbos regulares son todos aquellos verbos a los cuales yo les agregaba ed, la d o la ied al final de los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos cook, cook it, dance, dance it, cry,
cry it. Stop, stop it. ¿Ok? Entonces, esos son verbos regulares a los verbos que yo les aumento ed. ¿Ok? A los que cumplen esta regla de aumentarle ed. Pero hay otros verbos que se conocen como los verbos... Bueno, aquí estábamos worked, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada, algunos ejemplos del pasado de estos verbos regulares. Vimos las frases útiles, yesterday, last morning, last night, last year, last week, last weekend. Algunas que podemos utilizar en pasado. Ya ustedes saben el significado, ¿verdad? Luego vimos las oraciones afirmativas con estos verbos regulares. Wash, washed, ¿verdad? Vimos este ejemplo, por ejemplo. She washed the dishes yesterday. Ella lavó los platos ayer, ¿verdad? No había problema en eso. Pero ahora viene lo que yo les voy a enseñar el día de hoy. Sobre los irregular verbs. Estos son verbos irregulares. ¿Qué quiere decir verbos irregulares? Son verbos que no se les agrega ed, ni d, ni ied a estos verbos. No cumplen esa regla. Los verbos irregulares son todos aquellos verbos que cambian su escritura de presente a pasado, ¿sí? Por ejemplo, past simple irregular verb don't end in ed. Por ejemplo, dice, los verbos irregulares no terminan en ed, por ejemplo. The past simple of, el pasado simple de, write. ¿Quién sabe tal vez de los presentes lo que significa write? Esta que está primerito en inglés, aquí en rojito. A ver, es un verbo. ¿Qué verbo será este? Write. ¿Lo han escuchado? ¿O lo han leído por ahí tal vez? ¿Alguien? ¿O no? ¿Qué significará write? Ok, si no lo saben, write significa escribir. Write, escribir. Por ejemplo, yo escribo. I write. Yo escribo. Pero en pasado, yo no le aumento la D, ¿sí ven? Sino que en pasado se convierte en wrote. Wrote. Para decir yo escribí. I wrote. I wrote. Entonces, por eso es un verbo irregular, porque cambia su escritura de presente a pasado. Con los verbos regulares, solamente le aumentaba ed y ed. Pero con los verbos irregulares, cambian su forma a pasado. Por ejemplo, write, presente, write, presente, pasado, wrote. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo presente y pasado. Vamos a ver algo pequeñito. I write a book. Yo escribo un libro. I write a book. Yo escribo un libro. Presente. Pasado. I wrote a book yesterday. Yo escribí un libro ayer. ¿Sí ven? Esto es lo que pasa con los verbos irregulares. Cambian su forma de presente a pasado. Cambian su escritura totalmente. No es que solamente el aumento ed como los verbos regulares, no. Estos verbos son especiales porque cambian su forma de escribir de presente a pasado. Ya hemos aprendido uno que es write, escribir. A pasado, wrote. ¿Ok? Vamos. Tal vez tengan alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto de esto. ¿Qué es un verbo regular? Irregular. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa con esos verbos irregulares? A ver, ¿quién me comenta por ahí? Vamos a ver los que están presentes. Tengo 15 personas. Vamos a... De Son arriba. aquellos, profe, cuyo que participó en pasado y en pasado simple. A ver, ¿me repites? ¿No escuché bien? ¿Johnny, me hablaste? Digo, profe, que son aquellos que participaron en el pasado simple. ¿Ya? ¿Pero qué pasa con los verbos? ¿Se escriben igual? ¿Se les aumenta ed? ¿O qué pasa con esos verbos irregulares? Pero también hay algunas reglas. Podríamos decir que sí, pero estos verbos irregulares no siguen ninguna regla del ed, no se les agrega ed, sino que cambian, ¿qué cosa? Su escritura,
¿sí? De presente a pasado. Por ejemplo, write cambia a wrote, ¿verdad? Cambia a wrote. Entonces, cambia totalmente su escritura. Por ejemplo, vamos a ver aquí, seguir. Vamos, irregular verb, present, past. Tengo el verbo to be. ¿Recuerdan del verbo to be? Am, is, are. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Ya. Ese era presente, am, is, are. Este verbo to be significaba ser o estar. En pasado ya no es que le aumento ed, sino que en pasado es was o were. Was, were. Fue o estuvo, ¿sí? Entonces en presente es am, is, are y en pasado es was, were. Por ejemplo, I was a doctor last year. Yo fui un doctor el año pasado. Si yo dijera yo soy un doctor, yo dijera I am a doctor. Yo soy un doctor. Pero como estoy diciendo en pasado, I was a doctor last year. Ahora tenemos que notar que en algunos pronombres personales se utiliza was y en otros se utiliza were. Significan lo mismo, pero hay regla gramatical. Por ejemplo, con I siempre va a ir was. I was a doctor last year. Yo fui un doctor el año pasado. You were in Cuenca yesterday. You were in Cuenca yesterday. Tú estuviste en Cuenca ayer. Si notan como con I va was y con you va were. Nunca van a poner you was, no. Ni nunca van a poner I were, no, porque no se puede. Siempre con I va a ir was y con you va a ir were. Con she, he y it siempre va a ir was. She was a teacher last week. Ella fue una profesora la semana pasada. He was a teacher last week. Él fue un profesor la semana pasada. It was a teacher last week, por ejemplo. Eso fue un profesor la semana pasada. Con we, you y they siempre va a ir were. We were teachers last night. Nosotros fuimos profesores la noche anterior. You were teachers last night. Ustedes fueron profesores la noche anterior. They were teachers last night. Ellos fueron profesores la noche anterior. Entonces noten cómo el verbo to be es un verbo irregular, cambia su forma. En presente va a ir am, is, are. Eso ya vimos en las primeras clases. Si quieren recordar eso, tienen que ir a ver las primeras clases donde decíamos I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? Pero en pasado, esto de aquí, el am, is, are, se convierte en was o were, que significa estuvo o fue. Y aquí están, según los pronombres personales, cuando utilizo was, cuando utilizo were. ¿Ok? Nunca voy a poner she were. No, siempre va a ir she was. Nunca voy a poner he were. No, he was. ¿Ok? Tampoco nunca voy a poner we was. No, we was. No, we were. ¿Ok? Vamos. Tengo ahí el pasado was, were. Tengo otro verbo como write. Ya vimos escribir. Write, escribir. En pasado, wrote, escribió. Go, ir. Go, ir. El pasado, went, fue. Went, fue. Eat, comer. Presente, comer. Eat, comió. Ate. Entonces, comer, eat. Comió, ate. ¿Ok? Si ven cómo cambia la escritura, cambian las escrituras. Si ves en el pasado, por eso son verbos irregulares, porque cambian su forma. No se les agrega ed, sino que cambian totalmente su escritura. Tenemos buy, comprar, buy. Compró, bought, bought. ¿Sí ven cómo se escribe? Bought, bought. Tenemos el siguiente. Déjenme ver un ratito que se me
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Entonces, draw. ¿Ok? Disculpen que estaba, no sé si puedan ver, estoy en mi celular, también estoy en una capacitación, entonces no me quería perder el link, entonces por eso me distraje un poquito, pero y aquí vamos. No, yo se me fue. Ya, entonces por ejemplo tenemos draw, dibujar, draw, dibujar, dibujó, drew, dibujó, drew, dibujó, drew. ¿Sí ven cómo cambia? Tenemos drink, tomar o beber, bebió, drank, drank. ¿Sí ven cómo cambia su forma? Conducir, drive, drive. Condució, drove, drove. Cambia su forma. Forget, olvidar, forget, olvidar. Olvidó, forgot, forgot. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verbos irregulares que ustedes se van a aprender. Son 9 verbos que tienen que aprenderse en español, en presente y en pasado. ¿Sí? Teníamos los verbos regulares que le aumentábamos ed y era facilito, ¿verdad? Veíamos la regla y le aumentábamos ed. Con los verbos irregulares tenemos que aprendernos, en cambio, cómo se escriben en español y cómo se escriben en inglés. Por eso tienen que aprenderse estos 9 verbos. Estos 9 verbos, ¿ok? Tienen que aprendérselo porque los vamos a estar utilizando todo este tiempo, ¿ok? Vamos. Tengo affirmative statement, oraciones afirmativas para hacer en el pasado. Seguimos la misma regla que vimos la semana pasada. Sujeto, noun, past verb, el verbo en pasado y el complemento. Por ejemplo, vamos a utilizar el verbo to be, am, is, are, es en presente. En pasado, ¿cómo era? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo dijo, profe? En pasado, ¿cómo se escribía el verbo to be, am, is, are? En pasado, ¿cómo era? Was y were. Perfecto, was. ¿Quién me dijo? ¿Quién habló ahorita? Yo, profe. ¿Johnny? ¿Villaga? ¿Jinson? Sí, tienes. Jinson, muchas gracias, ¿ok? Was, were, es en pasado, ¿verdad? Was, were. Entonces ya nos hemos aprendido nuevamente y vamos a seguir la regla. Si yo digo she, ella, ¿qué irá? Was o were. A ver. Was. Was, perfecto, Jinson, gracias. Was. She was, ella fue o ella estuvo. Vamos a poner un complemento. Me dice que ahora ya tengo aquí el noun, el sujeto, she, past verb, was. Ahora me falta un complemento. Cualquier complemento. In the school. She was in the school. Ella fue a la escuela. ¿Sí? O ella estuvo en la escuela. She was in the school. Ella estuvo en la escuela. She was in the school. Recuerden que el verbo to be, was, significa estuvo o fue. En este caso, she was in the school. Ella estuvo en la escuela. Y un complemento. Seguimos, yesterday, de lo que ya hemos aprendido. She was in the school yesterday. Ella estuvo en la escuela ayer, ¿verdad? Seguimos. Goat, ir, goat, ir. El pasado de go, ¿cuál era? A ver, vamos a ver si tienen retentiva visual, si se memoriza tal vez alguien. Yes, ¿quién me dijo? ¿Ella? Gabriela. Gabriela, gracias. Went. El pasado es went. Go significa ir en presente. En pasado es went, fue. Y digo, un sujeto, noun, he, él.
Went, él fue. He went, y vamos a poner complemento. To the party, él fue a la fiesta last night. Él fue a la fiesta la noche anterior. ¿Sí ven? Entonces tenemos que aprendernos el pasado de estos verbos. Go, went. Significa ir, fue. He went to the party last night. Vamos a la siguiente. Tenemos eat, comer, eat. ¿Cuál sería el pasado? ¿Quién se acuerda? A ver. No nos acordamos. Vamos. Ate. Ya, gracias Gabriela. Ya, ate como dice, ¿no? Entonces sería ate, ¿ok? Ate. Eat, presente. Eat, presente. Ate, pasado. Ate, como ustedes dicen, ate. Ate, comió. Comer, comió. Entonces, vamos a un sujeto. They, ellos, ate, ellos comieron the soup, la sopa, yesterday. Ellos comieron la sopa ayer. ¿Sí ven? Entonces, si yo pusiera aquí eat, they eat the soup, estaría diciendo ellos comen la sopa. Y ya eliminaría el de acá, ¿verdad? Pero para hacerlo pasado, entonces pongo ate. They ate the soup yesterday. Ellos comieron la sopa ayer. ¿Ok? Ok, preguntas sobre estos verbos. Es la misma estructura gramatical. Lo único que nos tenemos que aprender, como ya vimos, lo único que nos tenemos que aprender es los verbos en presente. Son 9 verbos y tenemos que aprendernos el pasado. De ahí la regla gramatical es la misma. La regla gramatical es la misma que vimos el día o la semana pasada. ¿Tienen alguna pregunta de los verbos irregulares? No, profe. ¿No tienen preguntas? Solamente es aprendernos cómo se escriben en pasado. Estos verbos irregulares, como les vuelvo y les repito, no se les agrega ed, como a los verbos regulares. Por eso cuando yo, por ejemplo, si les llegara a enviar algún video donde diga, háganme estos verbos regulares en pasado. Ah, verbos regulares. Debo aplicar la regla del ed. Pero si yo les digo, estos verbos irregulares, háganmelos en pasado. Ah, verbos irregulares cambian su forma. Tengo que acordarme cómo se escribían. ¿Ok? ¿Cómo se escribían? Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ir a lo que es el deber que les voy a enviar. Va a ser casi igual como el año pasado, iba a decir, la semana pasada. ¿Sí? Dice actividad, bueno, aquí me falta actividad número 5. Affirmative statement dice, write the past simple form of the verb belong in each sentences. Dice, escribe el pasado simple en cada uno de los verbos de abajo, en cada oración. Por ejemplo, tengo I, tengo un espacio, to Machala y tengo otro espacio. Y tengo entre paréntesis el verbo to be. ¿Recuerdan cuál es el verbo to be? Am, is, are. Pero como estoy trabajando en pasado, ya sé que tengo que utilizarlo como was o were. Entonces, me dice I, ¿verdad? Y según la regla gramatical, me dice que en segundo va el verbo en pasado. Con I, ¿cuál será el verbo pasado de to be? A ver. ¿Cuál será el pasado del verbo to be con I? A ver. Am. Ese es el presente, am. Pero en pasado es Was. was. Perfecto. I was, yo estuve, I was to Machala. Yo estuve en Machala. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Es in Machala, ¿ya? I was in Machala. Yo estuve en Machala. Y un complemento me dice que aquí tengo que poner. Más complemento. Y una de las frases que hemos visto, ustedes ya saben. I was to Machala yesterday. Yo estuve en Machala ayer. Vamos, la segunda oración me dice she. Y tengo el verbo eat. Comer. Eat. Entonces me dice que tengo que ponerlo en pasado aquí. ¿Cómo será?
Vete en el baño. Apura. Wash. 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 Apura, pero. ¿Cuál es el pasado de eat? Ate, profe. Ate. 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 Y me dice un complemento de las frases que hemos aprendido. Last night. She ate the cake last night. Ella comió la torta o el cake la noche anterior. ¿Sí? Les voy a poner varias oraciones y ustedes van a tener que completar así como estas dos primeras oraciones. Y luego les pondré 3 casilleros vacíos completos, donde ustedes en cambio tendrán que hacer toda la oración, un sujeto, un verbo de los que hemos aprendido y complemento. 3. Recuerden hacerlo, llenar las que yo les ponga donde tienen que llenar y las 3 que tengan que hacer ustedes todas completitas, el sujeto, el verbo y el complemento. No que me van a enviar solamente las de arriba y las de abajo no van a hacer. Yo me doy cuenta de todo, no crean que no me doy cuenta de lo que me envían. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el deber. ¿Hay alguna pregunta para ese deber? Si se olvidaron, recuerden que les pongo el video de la clase nuevamente. Les pongo la diapositiva. Ustedes pueden revisar cuando quieran nuevamente la clase. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tienen que aprenderse es los verbos irregulares en pasado, ¿verdad? Ahí está la lista que van a ser oraciones con esos verbos, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que estamos por finalizados. ¿No? No, profe. No, entonces. Bueno, vamos, esta es el deber número 5 de este parcial. 5, ¿verdad? Es el deber número 5. Aquí me equivoqué. 5, ¿ya? Son 5 deberes que deben tener, por favor. Entonces yo ya envío, ya más tardecito. Profe, si 2 semanas usted no nos dio clase ni nos mandó deber. Por eso les digo, este es el deber número 5. Les envié 3 deberes. El de la semana Sí, profe. 4 y el de esta semana 5. Sí, profe, con 2 semanas que no nos dio clase Por serían eso. más. Entonces ahí están los trabajos, ¿ok? Si no hay nada más, déjenme ver. Ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Tengo 14 personas que espero me hayan puesto presente en el grupo. Y nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.